El origen y el grito de guerra. En el principio de los tiempos, antes de que el sol encendiera su primer fuego y la tierra fuera moldeada por la mano del Creador, una vibración de luz absoluta llenaba el vacío. En este escenario de perfección, surgió la primera gran prueba de la existencia, el surgimiento del ego y la rebelión de las sombras. Cuando la armonía se vio amenazada por el desafío de aquel que buscaba su propia gloria, un nombre resonó como un trueno a través de las jerarquías celestiales. No fue un nombre de orgullo, sino una pregunta que se convirtió en una ley eterna. ¿Quién como Dios? De ese grito de humildad y lealtad absoluta nació la identidad de Miguel, el príncipe de la luz, el guerrero que no pelea por su propia fama, sino por la supremacía del amor y la verdad. Miguel no fue creado para la guerra, sino para la fidelidad. Su naturaleza es la respuesta inmediata de lo sagrado ante la distorsión. Al comprender el origen de Miguel, entendemos que su fuerza no proviene de la ira, sino de una alineación perfecta con la fuente. Él es la representación del orden divino que se restablece cuando el caos intenta reinar. Para nosotros, este primer encuentro con Miguel es un recordatorio de que, ante cualquier conflicto, la primera batalla no se libra con armas externas, sino con la firmeza de nuestra posición espiritual. Invocar a Miguel es, ante todo, invocar la claridad de saber quiénes somos y a quién servimos en los momentos de mayor confusión. En esta cosmogonía de luz, Miguel se erige como el comandante de las huestes celestiales, pero su liderazgo no es de imposición, sino de inspiración. Su figura nos enseña que la verdadera autoridad nace de la entrega total a una causa superior. Él es el reflejo de la soberanía divina en acción. Al adentrarnos en su historia, no solo estamos escuchando el relato de un ser antiguo y poderoso, estamos despertando en nuestra propia conciencia la capacidad de decir no a aquello que nos degrada y sí a la luz que nos habita. La historia de Miguel comienza en el cielo, pero su propósito se cumple cada vez que un alma humana elige la verdad sobre la mentira. El conflicto en las esferas celestiales no fue una batalla de carne y sangre, sino una colisión de voluntades y frecuencias. Cuando la sombra del orgullo intentó eclipsar la luz primordial, Miguel se posicionó como el gran equilibrador. Su intervención marcó el nacimiento del discernimiento espiritual, la capacidad de distinguir entre el brillo falso de la vanidad y la luz auténtica de la eternidad. En este enfrentamiento, Miguel demostró que el mal no tiene poder propio, sino que es simplemente la ausencia de conexión con la fuente. Al arrojar a las sombras fuera del recinto sagrado, no solo protegió el cielo, sino que estableció un límite eterno. Nada que sea impuro puede permanecer en la presencia de la verdad absoluta. Este acto de separación es la primera gran lección para el caminante de la fe. Miguel nos enseña que hay momentos en los que la compasión debe vestirse de firmeza. La caída de las sombras representa el desprendimiento de todo aquello que en nosotros se resiste a la luz. Al observar al príncipe de las huestes enfrentando el caos, comprendemos que nuestra propia paz interior depende de nuestra capacidad para expulsar los pensamientos de rebelión, duda y egoísmo que intentan gobernar nuestro templo interno. La espada de Miguel no hiere por crueldad, sino que corta por amor a la integridad, recordándonos que para que la luz reine, el espacio debe ser reclamado y defendido con valentía. La victoria de Miguel en el origen de los tiempos no fue un evento estático, sino una victoria que se renueva en cada instante del presente. Él es el general que comanda no solo ángeles, sino principios universales de orden y justicia. Su presencia en la batalla celestial nos asegura que, sin importar cuán densa parezca la oscuridad o cuán poderosa se presente la sombra, siempre hay una fuerza superior dispuesta a intervenir a favor de la armonía. Miguel no como un guerrero lejano, sino como el aliado estratégico que susurra a nuestro espíritu, no temas, porque el triunfo de la luz es una ley escrita desde antes de la fundación del mundo. Tras el restablecimiento del orden en las esferas celestiales, Miguel fue investido con el mando supremo de las huestes, pero su misión se expandió más allá de las fronteras de lo invisible. Su mirada se posó sobre la humanidad, convirtiéndose en el gran mediador entre la justicia del cielo y la fragilidad de la tierra. Como príncipe de las naciones, su autoridad no se limita a la custodia de lo sagrado, sino que se extiende como un manto protector sobre cada alma que lucha por mantener su integridad en un mundo de sombras. Miguel aceptó la tarea de ser el centinela eterno del ser humano, aquel que intercede no solo con su espada, sino con una presencia que infunde coraje a los corazones desfallecientes. Esta relación entre el arcángel y el hombre define el propósito de su mando.
Se nos enseña que Miguel es el guardián de las llaves del paraíso y el pesador de las almas, una simbología que nos revela su papel como guía en nuestra evolución espiritual. Él no es un espectador del drama humano, es un participante activo que fortalece nuestra voluntad cuando el camino se vuelve arduo. Su liderazgo establece un puente de luz que nos permite acceder a la fuerza divina en tiempos de necesidad. Al reconocer su autoridad, no nos sometemos a un guerrero externo, sino que nos alineamos con la fuerza protectora que permite que nuestra propia luz interior brille sin ser sofocada por las presiones del entorno. El establecimiento del mando de Miguel marca el inicio de una alianza eterna de protección. Él es el primero en acudir cuando el llamado es sincero, recordándonos que el cielo nunca ha dejado a la tierra a merced del caos. Su figura, alzándose victoriosa sobre el umbral de lo eterno, es la garantía de que el propósito de nuestra vida está custodiado por el más alto de los poderes. Al cerrar este capítulo de su origen, comprendemos que el grito de ¿quién como Dios? No es solo una defensa del Creador, sino una invitación a la humanidad para que reconozca su propia herencia divina. Miguel se mantiene firme en la puerta de la historia, invitándonos a caminar bajo su protección hacia la victoria final del Espíritu. El escudo de la verdad. En la vasta armería del Espíritu, el escudo de Miguel representa la primera y más sólida línea de defensa para el alma. No es una barrera física, sino una frecuencia de verdad tan pura que ninguna mentira o intención oscura puede atravesarla. Este escudo simboliza la protección divina que rodea a quien decide caminar con rectitud, actuando como un filtro que disipa las energías de la envidia, el miedo y la malevolencia. Cuando invocamos la presencia del arcángel, no estamos pidiendo un refugio para escondernos, sino una armadura de luz que nos permita avanzar con paso firme en medio del conflicto. El escudo de Miguel nos recuerda que nuestra mayor protección no proviene de muros externos, sino de la coherencia de nuestra propia verdad interior. La función primordial de este escudo es la preservación de la paz mental. En un mundo saturado de ruidos, críticas y proyecciones negativas, es fácil que el alma se sienta vulnerable y expuesta. Sin embargo, la fe en la protección de Miguel actúa como un baluarte que desvía los dardos de la duda y la inseguridad. Bajo sus alas estarás seguro, se ha dicho a través de los siglos, y esa seguridad se manifiesta como una calma sobrenatural en medio de la tormenta. Al visualizar este escudo dorado frente a nosotros, estamos estableciendo un límite sagrado, permitimos que entre la luz, pero bloqueamos todo aquello que busque distorsionar nuestra esencia o robarnos la esperanza. Finalmente, el escudo de la verdad nos enseña la importancia de la identidad espiritual. Miguel protege a los que saben quiénes son y a quién pertenecen. Este bloque nos invita a entender que la adversidad no tiene poder real sobre un espíritu que se reconoce hijo de lo eterno. Al caminar bajo el escudo de Miguel, aprendemos a no reaccionar ante las provocaciones del caos, sino a responder desde la estabilidad de nuestra fe. La protección del arcángel es, en última instancia, un recordatorio de nuestra propia invulnerabilidad espiritual. Cuando estamos alineados con la verdad, no hay fuerza en la tierra ni en los cielos que pueda quebrar nuestra voluntad de bien. El escudo de Miguel no solo nos resguarda de los conflictos visibles, sino que actúa como un guardián incansable contra las influencias invisibles y las frecuencias de baja vibración que intentan drenar nuestra energía vital. En el plano espiritual, todos estamos expuestos a corrientes de negatividad, proyecciones de juicio o ambientes cargados de pesadez que pueden nublar nuestra visión y debilitar nuestro entusiasmo. El escudo de la verdad funciona como un campo de fuerza inteligente que transmuta estas energías antes de que toquen nuestro campo emocional. Al invocar esta protección, establecemos una soberanía espiritual donde declaramos que ninguna frecuencia de miedo, odio o carencia tiene permiso para habitar en nuestro espacio sagrado. Esta protección es especialmente vital en los momentos de vulnerabilidad, cuando el cansancio o la tristeza parecen abrir grietas en nuestra armadura. Miguel interviene en esos instantes como el centinela que no duerme, reforzando nuestra frontera energética con una luz azul zafiro que repele todo lo que no esté alineado con la voluntad divina. No se trata de aislarnos del mundo, sino de caminar por él con una inmunidad espiritual que nos permita servir y amar sin ser contaminados por el caos externo. El escudo del arcángel nos otorga la libertad de ser nosotros mismos, protegiendo nuestra autenticidad de las presiones sociales y de las expectativas asfixiantes que buscan moldearnos a imagen de la sombra. Aprender a portar este escudo requiere una práctica constante de presencia y conciencia. Miguel nos invita a observar qué puertas dejamos abiertas a través de nuestros propios pensamientos y palabras, pues el escudo se fortalece cuando nuestra vibración interna es de gratitud y confianza. Al cerrar este bloque,
comprendemos que la protección del príncipe de las huestes es una colaboración entre el cielo y la tierra. Mientras nosotros mantenemos la intención de caminar en la luz, Él sostiene el escudo que garantiza que nada pueda desviarnos de nuestro propósito. Estamos envueltos en una fortaleza que no es de este mundo, permitiéndonos transitar por los valles más oscuros con la mirada puesta en las cumbres más altas. La culminación de la protección de Miguel se manifiesta en la invulnerabilidad del espíritu. Cuando aceptamos plenamente el escudo de la verdad, llegamos a una comprensión profunda. La verdadera seguridad no consiste en evitar las batallas, sino en saberse victorioso antes de que éstas comiencen. Bajo el mando del príncipe de las huestes, el alma descubre que su esencia es inalcanzable para el daño real. Las circunstancias pueden sacudir nuestra realidad material, pero no pueden tocar la luz que el arcángel custodia dentro de nosotros. Esta certeza nos otorga una audacia sagrada. Dejamos de vivir a la defensiva para empezar a vivir con la autoridad de quienes se saben respaldados por el ejército del cielo. Esta invulnerabilidad es el regalo de la fe absoluta. Miguel, al ser el sello de la semejanza de Dios, nos recuerda que nuestra alma comparte esa misma naturaleza indestructible. Al portar su escudo, estamos integrando la convicción de que, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este estado de conciencia disuelve el poder del miedo, que es la raíz de toda debilidad humana. Cuando el miedo desaparece, el escudo se vuelve brillante y transparente, permitiéndonos ver la realidad a través de los ojos del espíritu. Ya no vemos enemigos a los que temer, sino lecciones que superar y oportunidades para demostrar la supremacía de la luz sobre la sombra. Al cerrar este ciclo sobre el escudo de la verdad, el caminante espiritual se siente revestido de una dignidad nueva. Caminar bajo la protección de Miguel es caminar con la frente en alto, no por soberbia, sino por la paz de saber que nuestro destino está sellado por la justicia divina. Este escudo es nuestra herencia y nuestra responsabilidad. Nos corresponde a nosotros mantenerlo limpio a través de la rectitud y activarlo a través de la oración y el decreto. Con el escudo firme y el corazón en calma, estamos ahora preparados para empuñar el siguiente instrumento de poder, la espada de justicia, que no solo protege, sino que libera y transforma. La espada de justicia. Si el escudo de Miguel es nuestra defensa pasiva, su espada es la acción divina en movimiento. No es un arma de destrucción, sino el instrumento supremo del discernimiento y la liberación. La espada de justicia es una extensión de la voluntad de lo alto, forjada en la luz de la verdad para separar lo real de lo ilusorio. En nuestra vida, esta espada interviene para cortar los lazos invisibles que nos encadenan al pasado, a los miedos heredados y a las relaciones que drenan nuestra energía vital. Cuando invocamos la espada de Miguel, estamos pidiendo una cirugía espiritual, el valor de soltar aquello que ya no sirve a nuestra evolución y la fuerza para romper las cadenas de los hábitos que nos mantienen en la oscuridad. El poder de esta espada radica en su capacidad para realizar un corte limpio entre lo que somos y lo que creemos ser. A menudo, caminamos cargando pesos que no nos pertenecen, culpas ajenas, traumas antiguos o contratos emocionales que han caducado. Miguel desciende con su acero flamígero para seccionar estas ataduras, permitiendo que el alma respire de nuevo en libertad. Es un acto de misericordia disfrazado de rigor, es la fuerza que nos permite decir basta a la opresión y sí a nuestra soberanía. Al sentir el filo de esta justicia divina, no debemos temer la pérdida, sino celebrar la liberación, pues solo aquello que es falso o limitante puede ser cortado por el brazo del arcángel. La espada de justicia también nos otorga el don del discernimiento. En un mundo de verdades a medias y engaños sutiles, la luz de la espada ilumina el camino correcto, mostrándonos la diferencia entre el capricho del ego y el propósito del espíritu. Portar la conciencia de esta espada significa vivir con una honestidad radical hacia nosotros mismos. Miguel nos invita a usar este poder para cortar nuestros propios juicios y críticas, purificando nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. Así, la espada no solo nos defiende de enemigos externos, sino que se convierte en la herramienta con la que esculpimos nuestra propia nobleza, eliminando las asperezas que nos impiden reflejar la gloria de nuestro origen divino. El poder liberador de la espada de Miguel se manifiesta con mayor fuerza cuando se dirige hacia los vínculos invisibles que detienen nuestro avance. Todos estamos conectados a una red de hilos energéticos que nos unen a personas, lugares y eventos de nuestra historia. Sin embargo, no todas estas conexiones nos nutren, muchas son lazos tóxicos basados en el apego, el control, el resentimiento o la dependencia. La espada de justicia actúa como el gran liberador, cortando estos cordones psíquicos que nos mantienen anclados a frecuencias de dolor.
Al pedirle a Miguel que pase su espada a través de nuestras relaciones y recuerdos, no estamos rompiendo el amor, sino eliminando el veneno que impide que ese amor sea libre y saludable. Esta liberación es fundamental para recuperar nuestra fuerza vital. Cuando estamos encadenados emocionalmente, nuestra energía se dispersa y nuestro potencial queda bloqueado bajo el peso de expectativas ajenas. El acero celestial de Miguel realiza una limpieza profunda, disolviendo los contratos de sufrimiento que, a menudo inconscientemente, hemos firmado con nuestro pasado. Permitir que la espada seccione lo que nos hace pequeños para que podamos expandir nuestras alas. No es un proceso de odio, sino de justicia hacia nuestra propia alma, reconociendo que para volar hacia nuestro destino, debemos soltar las anclas que nos sujetan al abismo de lo que ya fue. Finalmente, al ser liberados de estas ataduras, descubrimos un espacio interior que antes estaba ocupado por el conflicto. La espada de justicia despeja el terreno para que la verdadera paz florezca. Miguel nos enseña que la libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegir nuestras uniones desde la luz y no desde la carencia. Al cortar lo innecesario, nuestra voluntad se fortalece y nuestra visión se aclara. Ya no somos esclavos de las circunstancias ni de las proyecciones de los demás, somos guerreros libres, revestidos de una autoridad nueva, listos para usar nuestra energía en la construcción de una vida que honre la libertad que el cielo nos ha devuelto. El uso final de la espada de Miguel no es solo la liberación, sino el establecimiento de una autoridad espiritual inquebrantable. Cuando el arcángel blande su acero sobre nuestra vida, no lo hace para dejarnos vulnerables, sino para entregarnos el mando de nuestro propio destino. La espada de justicia es el símbolo de la victoria que ya ha sido ganada en los planos superiores y que ahora debe ser reclamada en la tierra. Al integrarla en nuestra conciencia, dejamos de ser mendigos de la suerte para convertirnos en soberanos de nuestra realidad. Esta espada nos otorga el derecho divino de establecer límites, de proteger nuestro propósito y de caminar con la seguridad de que la justicia del cielo respalda cada uno de nuestros pasos rectos. Esta autoridad se manifiesta como una voz interna que ya no duda frente al desafío. La espada de Miguel nos enseña que la verdadera fuerza no necesita gritar ni imponerse por la violencia. Su mera presencia en la mano de un espíritu decidido es suficiente para que las sombras retrocedan. Es la victoria del orden sobre el caos. Al cerrar este ciclo de la espada, comprendemos que el triunfo de Miguel es nuestro triunfo cuando decidimos encarnar sus valores, la verdad, la integridad y el coraje. Ya no tememos al león que ruge en el camino, porque sabemos que portamos el instrumento que puede disolver cualquier ilusión de derrota. La victoria que otorga la espada es definitiva porque nace de la pureza de intención. Miguel nos recuerda que quien lucha por la luz ya ha vencido, pues la luz no conoce rival que pueda sostenerse ante su brillo. Al envainar simbólicamente esta espada en nuestro corazón, lo hacemos con la gratitud de saber que las cadenas han sido rotas y el camino ha sido despejado. Estamos ahora revestidos de una majestad espiritual que nos prepara para las etapas más profundas de nuestro viaje. Con la justicia establecida y la libertad recuperada, estamos listos para entrar en el silencio del espíritu, donde Miguel se convierte en nuestro guía a través del desierto. El guardián en el desierto. Hay momentos en la trayectoria de todo espíritu en los que el estruendo de la batalla cesa y es reemplazado por un vacío absoluto, el desierto del alma. Es ese espacio donde las oraciones parecen no recibir respuesta, donde los milagros se detienen y la dirección se desvanece en el horizonte. Sin embargo, es precisamente en este escenario de aridez donde la figura de Miguel se transforma. Ya no es el guerrero de la espada flamígera en el fragor del combate, sino el guardián silencioso que camina a nuestro lado entre las dunas de la incertidumbre. En el desierto, Miguel no nos quita la sed ni acorta el camino, sino que se convierte en la columna de fuego que nos guía de noche y en la nube que nos protege del sol abrasador durante el día. Su presencia en nuestro desierto personal tiene un propósito sagrado: asegurar que no nos rindamos ante el espejismo de la derrota. El desierto es el lugar donde se prueba nuestra resistencia y donde las motivaciones del ego se secan para dar paso a la pureza del espíritu. Miguel actúa aquí como el custodio de nuestra fe, recordándonos que el aislamiento no es abandono, sino una preparación necesaria para la revelación que vendrá. Bajo su vigilancia, aprendemos que el silencio no es ausencia de Dios, sino una forma profunda de su presencia. El arcángel nos enseña a encontrar agua en la roca de nuestra propia disciplina y a confiar en que cada paso en la arena está siendo contado y protegido por las jerarquías celestiales. Caminar con Miguel por el desierto significa aprender el arte de la paciencia heroica. Él, que ha esperado eras para el cumplimiento de los planes divinos, nos infunde su serenidad inalterable.
Nos muestra que el desierto no es un destino, sino un tránsito, un pasillo de purificación donde dejamos atrás las vestiduras viejas para ser revestidos de una autoridad nueva. Incluso cuando nos sentimos más solos, el príncipe de las huestes está a una distancia de un suspiro, observando nuestro progreso con el orgullo de un comandante que ve a su soldado convertirse en un maestro. El desierto no nos destruye si Miguel es nuestro guardián, por el contrario, nos forja para lo que está por venir. En la inmensidad del desierto, el mayor peligro no es la falta de agua, sino la aparición de los espejismos, esas ilusiones creadas por la mente cansada que prometen atajos falsos o alivios momentáneos a cambio de nuestra integridad. Es en este punto de máxima debilidad donde Miguel actúa como el guardián del discernimiento. Cuando las voces de la duda susurran que el esfuerzo es inútil, o cuando la tentación de abandonar nuestra ética se presenta como la única salida, la presencia del arcángel se interpone como un muro de realidad. Él nos ayuda a distinguir entre la verdadera guía espiritual y las trampas del ego que buscan desviarnos de nuestro propósito superior justo antes de llegar al oasis. La protección de Miguel en la soledad es una fuerza estabilizadora que mantiene nuestra mente anclada en lo eterno. Mientras el desierto intenta convencernos de que estamos solos y desamparados, el guardián nos revela que este aislamiento es, en realidad, un retiro sagrado. Bajo su custodia, las tentaciones de la autocompasión y el resentimiento son transmutadas en una determinación inquebrantable. Miguel nos enseña que el guerrero de la luz no se define por sus victorias bajo el sol, sino por su capacidad de permanecer fiel a sus principios cuando nadie lo observa y cuando el horizonte parece vacío. Su guía nos permite atravesar la noche oscura con la frente en alto, sabiendo que cada espejismo disuelto es una victoria ganada sobre nuestra propia sombra. Finalmente, el desierto nos prepara para comprender que la fuerza no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la calidad de nuestra resistencia. Miguel no solo nos protege de los peligros externos del camino, sino que custodia la llama de nuestra esperanza para que no se extinga ante el viento gélido de la incertidumbre. Él es el testigo de nuestra transformación, el que nos sostiene cuando las rodillas flaquean y nos recuerda que el desierto es el preludio indispensable de la tierra prometida. Con su guía, aprendemos que incluso en el lugar más árido, la protección del cielo es una fuente inagotable que nutre nuestra alma hasta que estemos listos para emerger renovados. Si este mensaje de fortaleza y protección épica está resonando con tu espíritu, no permitas que tu viaje termine aquí. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde continuaremos explorando las profundidades de la sabiduría celestial y las herramientas para transformar tu vida. Al unirte a nuestra comunidad, te aseguras de no perderte ninguno de los próximos capítulos de esta travesía con el Arcángel Miguel y otros guías de luz. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para seguir caminando juntos hacia la victoria de tu legado. La salida del desierto no es una huida, sino una procesión triunfal que solo es posible bajo la guía de Miguel. En este último tramo de la aridez, el Arcángel revela el propósito final de la prueba, la cristalización del carácter. Aquí, Miguel deja de ser solo un protector para convertirse en el arquitecto de nuestra nueva fuerza. Él nos muestra que las cicatrices obtenidas en la soledad son, en realidad, los sellos de nuestra graduación espiritual. Al prepararnos para dejar atrás las arenas del aislamiento, Miguel infunde en nuestro espíritu una confianza que ya no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que hemos sido sostenidos por la mano más poderosa del universo. El desierto marca el momento de la transfiguración. Miguel nos enseña a recoger los tesoros ocultos en la dificultad, la templanza, la humildad y la fe inquebrantable. Bajo su mando, aprendemos que el desierto no se abandona por cansancio, sino por maestría. El guardián nos prepara para el regreso al mundo, asegurándose de que la luz que hemos encendido en la oscuridad sea lo suficientemente fuerte como para iluminar a otros. Él camina delante de nosotros, despejando la última neblina de duda y señalando hacia el horizonte donde la tierra prometida de nuestro propósito finalmente comienza a vislumbrarse. Nos damos cuenta de que el desierto ha sido el regalo más grande de Miguel. Gracias a su custodia, no hemos sido consumidos por el fuego de la prueba, sino purificados por él. Emerger del desierto de la mano del príncipe de las huestes es hacerlo con una autoridad que el mundo no puede dar y que tampoco puede quitar. Estamos listos para enfrentar cualquier batalla futura, pues ya conocemos el secreto de la victoria en la quietud. Con el espíritu templado y el corazón agradecido, dejamos atrás el vacío para entrar en la siguiente etapa de nuestra misión, donde el vencedor de sombras nos espera para la batalla definitiva. El vencedor de sombras. La verdadera batalla épica de Miguel no ocurre en las llanuras del cielo, sino en los pasillos más oscuros de la psique humana. En esta etapa,
Miguel se presenta como el vencedor de sombras, aquel que nos otorga el valor de enfrentar el territorio más temido por el hombre, su propia oscuridad interior. El miedo es la sombra que proyecta nuestra ignorancia sobre nuestra verdadera naturaleza divina, y es allí donde el arcángel proyecta su luz más intensa. Él nos enseña que las sombras no son entidades con poder propio, sino simplemente vacíos donde aún no hemos permitido que la luz de la conciencia penetre. Bajo su mando, aprendemos que no debemos huir de nuestros temores, sino invitarlos a la presencia de Miguel para que sean disueltos por su frecuencia de amor absoluto. El primer paso para la victoria sobre la sombra es el reconocimiento de nuestra propia invulnerabilidad espiritual. El miedo se alimenta de la creencia de que podemos ser dañados, de que algo externo tiene el poder de destruir nuestra paz. Miguel interviene aquí con su presencia imponente para recordarnos que somos chispas de la divinidad, y que el miedo es solo una ilusión que se disipa ante la verdad. Al invocar al vencedor de sombras, estamos pidiendo la fuerza para observar nuestras inseguridades, nuestros traumas y nuestras dudas sin parpadear. El arcángel nos toma de la mano y nos lleva a las profundidades de nuestro ser, no para castigarnos, sino para rescatar la luz que ha quedado atrapada en las redes de la ansiedad. Miguel como el gran transmutador. Su presencia actúa como un sol de medianoche que ilumina lo que antes estaba oculto, permitiéndonos ver que el dragón que tanto temíamos es, en realidad, una parte de nosotros mismos que clama por dirección y propósito. La victoria de Miguel sobre la sombra no es un acto de supresión, sino de redención. Él nos enseña que el guerrero espiritual no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que, aun sintiendo el temblor, se apoya en el hombro del arcángel y decide avanzar. Al conquistar nuestras sombras internas, recuperamos la energía que antes desperdiciábamos en protegernos, y esa misma energía se convierte ahora en el combustible para nuestro legado. El combate contra la sombra alcanza su punto más crítico cuando nos enfrentamos a los patrones de autosabotaje y a las estructuras del ego que, como parásitos de la voluntad, intentan detener nuestro ascenso. Miguel, en su faceta de vencedor de sombras, actúa como un espejo de perfección que revela las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. El autosabotaje es, en esencia, la sombra del miedo al éxito y a nuestra propia magnitud. Bajo la dirección del arcángel, aprendemos a identificar esas voces internas que susurran que no somos suficientes o que el sacrificio es el único camino. Miguel desciende con su claridad zafiro para iluminar estos patrones, permitiéndonos ver que el ego no es un enemigo a destruir, sino una herramienta que debe ser subordinada a la autoridad del espíritu. Comprendemos que la victoria sobre el ego no se logra mediante la lucha violenta, sino mediante la alineación con la verdad. Miguel nos enseña que el ego se alimenta del conflicto y la separación, por lo tanto, la mejor manera de desarmarlo es permanecer en la unidad y la paz que él representa. Al observar nuestras reacciones automáticas, el juicio, la envidia o la necesidad de control, bajo la mirada de Miguel, estas sombras pierden su fuerza. El arcángel nos otorga la templanza necesaria para no reaccionar ante los impulsos de la sombra, transformando la energía del conflicto en una fuerza de construcción. Es un proceso de alquimia espiritual donde el plomo de nuestras debilidades se convierte en el oro de una voluntad inquebrantable. Finalmente, la intervención de Miguel en nuestra psique nos libera del peso de las máscaras. La sombra del ego nos obliga a actuar para ser aceptados, pero el vencedor de sombras nos invita a ser auténticos para ser libres. Al disolver los patrones de autosabotaje, recuperamos la soberanía sobre nuestras decisiones y acciones. Ya no somos títeres de nuestros miedos inconscientes, sino capitanes de nuestra propia alma, respaldados por la inteligencia estratégica de las huestes celestiales. Miguel nos asegura que, una vez que hemos vencido la oscuridad interna, no hay oscuridad externa que pueda detener nuestra marcha, pues la luz que ahora emitimos es una extensión de la victoria eterna del príncipe. La victoria definitiva sobre la sombra se sella en el momento en que comprendemos que la oscuridad no se combate, se ilumina. Miguel, al cerrar esta etapa de confrontación, nos revela el secreto de los vencedores. La sombra solo tiene el poder que nosotros le otorgamos al temerle. Al integrar la presencia del arcángel en los rincones más profundos de nuestra conciencia, se produce un silencio sagrado donde el miedo deja de existir. El vencedor de sombras coloca sobre nuestra frente el sello de la invulnerabilidad, recordándonos que el dragón ha sido derrotado no solo en el mito celestial, sino en la realidad de nuestra propia mente. Esta es la paz de los justos, la tranquilidad de quien ha mirado al abismo y ha encontrado en él el reflejo de la propia fuerza de Dios. Tras haber disuelto los patrones de autosabotaje y enfrentado el ego, el alma emerge con una transparencia cristalina. Miguel nos enseña que la verdadera libertad es la ausencia de conflicto interno.
Ya no hay una parte de nosotros peleando contra otra. Bajo su mando, todas nuestras facultades, pensamiento, emoción y voluntad, se alinean en una sola dirección de luz. Esta unidad interior es el trofeo más grande de la batalla espiritual. Al sellar esta victoria, el arcángel nos devuelve la visión clara, permitiéndonos ver el mundo no como un campo de amenazas, sino como un lienzo de posibilidades para manifestar lo divino. Al finalizar este proceso, la sombra se convierte en un aliado transformado, una base sólida sobre la cual se asienta nuestra nueva identidad. Miguel nos retira el velo de la duda y nos entrega las llaves de nuestra propia maestría. Hemos pasado por el fuego y no nos hemos quemado, hemos caminado por la oscuridad y hemos encontrado el sol de medianoche. Con la sombra vencida y el corazón unificado, estamos listos para dejar las esferas de la introspección y proyectar esta fuerza en el mundo tangible. El príncipe de la luz nos prepara ahora para la manifestación externa, llevar la frecuencia del cielo a la vida cotidiana, donde nuestra sola presencia se convierta en un acto de protección y justicia para los demás. El príncipe en la vida diaria. La espiritualidad que no se traduce en acciones como una espada que nunca sale de su vaina. En esta etapa, Miguel deja de ser una figura de las alturas para convertirse en el príncipe de lo cotidiano, enseñándonos que la verdadera maestría espiritual se demuestra en la calidad de nuestras interacciones diarias, en la integridad de nuestro trabajo y en la firmeza de nuestro carácter ante las presiones del mundo material. No necesitamos un campo de batalla épico para ser guerreros de la luz. Nuestra arena de combate es la oficina, el hogar, la calle y cada decisión que tomamos. Miguel nos invita a invocar su presencia no solo en la meditación, sino en el fragor de las responsabilidades, recordándonos que cada acto de honestidad y cada palabra de verdad es un golpe certero contra el caos. Integrar a Miguel en la vida diaria significa adoptar una postura de presencia vigilante. Él nos enseña a caminar por el mundo con la espalda recta y el corazón abierto, irradiando una autoridad que no proviene de la arrogancia, sino de la paz interior. Al trabajar bajo su guía, nuestras tareas ordinarias se impregnan de una intención extraordinaria. El príncipe nos muestra que la excelencia es una forma de adoración y que realizar nuestras labores con orden y dedicación es establecer el reino de la luz en la tierra. Bajo su influencia, dejamos de ser víctimas de las circunstancias externas para convertirnos en los arquitectos que imponen una frecuencia de armonía allí donde antes reinaba el desorden o la desidia. Desafía a ser embajadores de la justicia divina en lo pequeño. Miguel actúa a través de nosotros cuando defendemos al que no tiene voz, cuando nos negamos a participar en el chisme o la crítica destructiva, y cuando mantenemos nuestra palabra a pesar de los inconvenientes. Él nos otorga la armadura invisible de la dignidad, permitiéndonos transitar por ambientes tóxicos sin absorber su densidad. Al vivir con Miguel como nuestro aliado constante, descubrimos que la vida diaria no es un obstáculo para la santidad, sino el laboratorio perfecto donde el plomo de nuestra humanidad se transmuta en el oro de la conciencia crística. La protección del arcángel se manifiesta aquí como una claridad mental que nos permite resolver problemas con sabiduría y una fuerza física que nos sostiene en las jornadas más exigentes. El discernimiento es el regalo más práctico que Miguel ofrece para navegar las complejidades de la existencia humana. Aplicar el filo de su espada a nuestras relaciones y a la toma de decisiones. Vivimos en un mundo de apariencias, donde las intenciones a menudo se ocultan tras palabras amables y las trampas se disfrazan de oportunidades. Miguel nos otorga la visión del águila, la capacidad de ver más allá de la superficie y reconocer la frecuencia real de lo que se nos presenta. Invocar al príncipe en nuestras decisiones no es pedirle que elija por nosotros, sino solicitar que limpie nuestra visión de proyecciones, deseos egoístas y miedos, permitiendo que la elección correcta surja con la claridad del cristal. En el ámbito de las relaciones, el príncipe nos enseña a amar sin perder nuestra soberanía. Muchas veces, bajo la máscara de la bondad, permitimos que otros vulneren nuestra paz o nos arrastren a sus propios torbellinos de caos. El discernimiento de Miguel nos permite establecer límites sagrados con firmeza y amor. Él nos muestra que decir no a una dinámica tóxica es, en realidad, un sí a nuestra dignidad y a la salud de nuestra alma. Bajo su guía, aprendemos a rodearnos de personas que vibran en la misma frecuencia de integridad, y a ser nosotros mismos una presencia que eleva a los demás sin dejarnos drenar por la demanda constante de la sombra. La importancia de la acción oportuna. El discernimiento no es solo saber qué hacer, sino cuándo hacerlo. Miguel, como estratega de las huestes celestiales, nos entrena para reconocer el momento justo para hablar, el momento exacto para actuar y el momento necesario para guardar silencio.
Esta sabiduría práctica nos ahorra años de conflictos innecesarios y esfuerzos malgastados. Al caminar con el príncipe en lo cotidiano, nuestras vidas adquieren un ritmo de precisión divina, nos movemos con una seguridad que desconcierta a los que viven en la confusión, pues nuestras decisiones dejan de ser apuestas al azar para convertirse en pasos firmes sobre el mapa de nuestro destino superior. La verdadera prueba del guerrero no ocurre cuando todo está en calma, sino cuando la crisis golpea y la presión externa parece insoportable. Miguel nos enseña a ser el ojo del huracán, ese punto de quietud absoluta en medio del caos. Cuando el mundo a nuestro alrededor se agita con noticias alarmantes, conflictos laborales o crisis personales, el príncipe de las huestes nos otorga una estabilidad sobrenatural. Bajo su mando, aprendemos que nuestra frecuencia no debe ser un reflejo del entorno, sino que el entorno debe eventualmente rendirse ante la solidez de nuestra paz. Miguel nos entrena para sostener la vibración de la victoria incluso cuando los sentidos físicos solo reportan derrota, recordándonos que el poder de lo invisible siempre es superior a la apariencia de lo visible. Sostener esta frecuencia en momentos de presión requiere una rendición total a la voluntad divina. Miguel actúa como nuestro refuerzo energético, inyectando coraje en nuestro sistema nervioso y claridad en nuestra mente cuando el estrés intenta nublarnos. Él nos muestra que el colapso externo es a menudo una oportunidad para que nuestra armadura espiritual brille con más fuerza. En lugar de reaccionar con pánico, el aliado de Miguel respira profundamente, invoca la protección azul zafiro y actúa con una precisión fría y amorosa a la vez. Esta capacidad de mantener la compostura y la ética bajo fuego es lo que distingue al iniciado del espectador. Es aquí donde la teoría de las lecciones de fe se convierte en la práctica del poder en acción. Comprendemos que el príncipe no nos quita los desafíos, sino que nos hace más grandes que ellos. La vida cotidiana, con sus altibajos, se convierte en el gimnasio donde fortalecemos los músculos de nuestra alma. Miguel nos asegura que, mientras mantengamos nuestra alineación con la verdad, no hay crisis que pueda quebrarnos, pues el acero de nuestro espíritu ha sido templado en el fuego de su presencia. Salimos de lo cotidiano no agotados, sino fortalecidos, listos para la etapa final de este viaje épico, la integración total de la armadura eterna, el legado que dejaremos impreso en el tejido mismo del universo. La armadura eterna. El momento en que las herramientas de Miguel dejan de ser apoyos externos para integrarse como una naturaleza permanente en nosotros, la armadura eterna. Esta no es una vestidura que se quita y se pone según la necesidad, sino un estado de conciencia solar donde el espíritu humano y la fuerza del arcángel se funden en una alianza indisoluble. La armadura eterna es la culminación de la madurez espiritual, es el reconocimiento de que la protección no es algo que buscamos fuera, sino algo que emanamos desde el núcleo de nuestro ser. Al llegar a este punto, el caminante ya no pide ser protegido, sino que se convierte él mismo en una presencia protectora para el mundo, reflejando la invulnerabilidad del príncipe de la luz. Cada pieza de esta armadura representa una virtud consolidada. El yelmo es la pureza de pensamiento que no permite la entrada a la distorsión. El peto es la justicia que guarda el corazón de toda amargura, el cinturón es la verdad que sostiene nuestra integridad, y las sandalias son la paz que nos permite caminar sobre las brasas de la adversidad sin quemarnos. Miguel nos enseña que portar la armadura eterna es vivir en un estado de oración continua o atención plena. No se trata de un esfuerzo de voluntad agotador, sino de una entrega natural a la ley divina. En este estado, el miedo ya no es una opción, porque la luz que habita en nosotros es tan vasta que la sombra simplemente no encuentra lugar donde proyectarse. Vestir la armadura de Miguel es aceptar nuestro papel como guardianes del orden y la armonía en nuestra propia esfera de influencia. Ya no caminamos por la vida buscando la aprobación de los hombres, sino la excelencia del espíritu. El arcángel nos susurra que este es el verdadero destino de la humanidad, dejar atrás la fragilidad del ego para revestirnos de la majestad de nuestra herencia divina. Al integrar esta armadura, sellamos nuestra mente y nuestro corazón contra el caos del mundo, convirtiéndonos en pilares de luz que permanecen firmes mientras todo lo demás se agita. Hemos dejado de ser soldados en entrenamiento para convertirnos en caballeros del espíritu, listos para manifestar el legado eterno. El legado del guerrero interior no se mide por las batallas que hemos ganado para nosotros mismos, sino por la estela de luz y seguridad que dejamos a nuestro paso. En este segundo bloque, comprendemos que portar la armadura de Miguel conlleva una responsabilidad colectiva. Nuestra vibración se convierte en un refugio para los demás. Cuando una persona alcanza este nivel de integración con la fuerza del arcángel, su sola presencia calma la ansiedad en una habitación, detiene el conflicto y restaura la esperanza en los corazones oprimidos.
Ya no somos buscadores de protección, somos canales de la protección divina. El legado de Miguel fluye a través de nuestras manos, de nuestras palabras de aliento y de nuestra capacidad de permanecer en paz cuando el mundo se desmorona. Este impacto en el colectivo es lo que llamamos el efecto Miguel. Al igual que el arcángel comanda huestes de luz, nosotros, al vestir la armadura eterna, empezamos a atraer y activar la luz en los demás. El guerrero interior no necesita predicar para transformar, su coherencia es su mayor argumento. Miguel nos enseña que nuestra victoria sobre el miedo personal contribuye a disolver el miedo del mundo. Cada vez que elegimos la integridad sobre la conveniencia, estamos fortaleciendo el tejido espiritual de la humanidad. Nos convertimos en puntos de anclaje para la jerarquía celestial en la tierra, permitiendo que la justicia y el orden divino tengan una vía de manifestación en el plano material a través de nuestra conducta. El legado es eterno porque no depende del tiempo. Las acciones realizadas bajo la frecuencia de la armadura eterna quedan grabadas en la memoria del universo. Miguel nos invita a ver nuestra vida desde la perspectiva de la eternidad. ¿Qué estamos construyendo que sea imperecedero? Al actuar como guerreros de la luz, estamos sembrando semillas de valor que darán frutos por generaciones. La protección que ofrecemos a un niño, la verdad que defendemos en el trabajo o la compasión que mostramos a un enemigo son actos que resuenan en el infinito. Bajo la mirada de Miguel, comprendemos que nuestra vida es el pincel con el que el cielo pinta su victoria sobre la tierra, y cada trazo de nuestra voluntad alineada es un triunfo para toda la creación. El momento en que el guerrero y la protección se vuelven uno solo. La armadura eterna se sella con el reconocimiento de que la figura de Miguel no es un poder externo al que debemos rogar, sino la representación de nuestra propia voluntad divina despertada. En este bloque final, el arcángel nos entrega la custodia de nuestra propia luz. La armadura se vuelve sutil, invisible al ojo humano pero impenetrable para cualquier frecuencia de baja vibración. Es el estado de gracia donde la protección es automática, no porque estemos luchando, sino porque nuestra identidad está tan firmemente anclada en la verdad que la sombra simplemente no encuentra donde sostenerse. La protección épica. Al concluir estas 7 partes, el alma se siente revestida de una soberanía inquebrantable. Miguel, como el sello de la semejanza de Dios, nos recuerda que nuestra esencia es invicta por naturaleza. La armadura eterna es la promesa de que, sin importar cuán densos sean los tiempos que atraviese la humanidad, aquel que porta la conciencia de Miguel camina en un plano de realidad superior. El miedo ha sido transmutado en respeto sagrado, y la duda en una fe que es puro conocimiento. Aquí, el audiolibro deja de ser una guía para convertirse en un estado de ser. Las palabras se retiran para dar paso al silencio del vencedor que sabe que la batalla ha terminado porque la luz siempre fue el único poder real. Con este sello final, declaramos que el camino del guerrero ha sido completado. Has pasado por el despertar del escudo, el corte de la espada, el silencio del desierto y la victoria sobre las sombras. Ahora, la armadura eterna es tu propia piel espiritual. Miguel permanece como el comandante de tu luz interna, asegurando que tu legado sea tan brillante como las estrellas del firmamento. Al cerrar este ciclo de conocimiento, te levantas no como alguien que busca refugio, sino como un pilar de la hueste celestial en la tierra. La protección es total, la victoria es eterna y la paz es tu derecho de nacimiento. Hemos recorrido las 7 cámaras de la protección y el poder de San Miguel Arcángel. Desde la defensa impenetrable del escudo hasta la soberanía absoluta de la armadura eterna, este viaje ha sido diseñado para despertar al guerrero de luz que habita en tu interior. Ahora posees las herramientas, el discernimiento y la autoridad espiritual para transformar tu realidad y proteger tu propósito divino. Tu camino de victoria comienza hoy mismo. No permitas que esta frecuencia de poder se desvanezca con el silencio. Si sientes el llamado a caminar con la certeza de los ejércitos celestiales y deseas seguir fortaleciendo tu espíritu con sabiduría épica y protección real, suscríbete a este canal para convertirte en un miembro activo de nuestra legión de buscadores de luz. Activa la campana de notificaciones para que nunca falte el mensaje de fuerza que tu alma necesita en los momentos decisivos. Comparte este audiolibro con aquellos que necesitan romper sus cadenas y vestir su propia armadura. El mundo necesita más guerreros conscientes, firmes y protegidos. Únete a nosotros ahora y asegúrate de que cada paso que des de aquí en adelante esté respaldado por la majestuosidad de Miguel. Suscríbete y reclama tu victoria. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.